Buen día para todos. Seguimos en el Parashat Bo, capítulo 12, versículo 29. Y sucedió que a la medianoche el Eterno mató a todos los primogénitos en la tierra de Mitzrayim, desde el primogénito del faraón que se sentaba en su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y a todo animal primerizo. El Eterno dice aquí, en todo lugar de la Torá en que se enuncia el Eterno con la palabra Vav, Ve Hashem, esa expresión se refiere a Dios y a su tribunal celeste, y al que el prefijo Vav expresa la idea de añadir, al igual que se utiliza la expresión fulano y sutano. De que aquí, no solamente que también el tribunal de Hashem, y también Hashem, que es el nombre de Rahamín, estuvieron de acuerdo de darle castigos a los egipcios. Abatió a todos los primogénitos, incluso el primogénito de otra nación que estuviese en Mitzrayim. El versículo no dice que Dios abatió a todos los primogénitos de Mitzrayim, sino que a todos los primogénitos en la tierra de Mitzrayim, lo cual incluye a cualquier primogénito sin importar su nacionalidad. ¿Y por qué? ¿Y por qué sucedió eso? Nosotros lo estudiamos anteriormente. ¿Por qué? Porque ellos también tenían disfrute de lo que le sucedía a Israel. Entonces, incluso que no hayan hecho nada, pero tenían una satisfacción por dentro, fíjate. Wow, y se reían de ellos, hablaban de ellos. ¿Qué pasará con las personas hoy en día en el mundo? Esos que tanto hablan en contra de Israel y todo lo que le pasa a Israel disfrutan y hablan y dicen. De eso tengamos en cuenta, de que así como fue la redención anterior, la redención ahorita, la última ya que va a llegar, Besrat Hashem, va a ser igual. Desde el primogénito del faraón, el faraón también era un primogénito, pero fue dejado con vida entre los primogénitos, y con respecto a él se dice: a causa de esto te he mantenido para mostrarte mi poder. Lo estudiamos anteriormente también. Manifestación que tuvo lugar en el mar de Juncos. Kadosh Baruj Hu lo dejó vivo, después de que él ya sacó de su boca de que no hay otro como el creador, como Hashem. Hasta el primogénito del cautivo, porque porque se habían alegrado del infortunio de Israel. Eso fue lo que dijimos anteriormente. Y además, para que no dijese, nuestra deidad ha traído la retribución sobre los Mitzrim. Y el primogénito de la esclava estaba incluido dentro de los que murieron en la plaga, ya que la Torah menciona a todos, desde el más distinguido, el primogénito del faraón, hasta el menos distinguido, que es el primogénito del cautivo, y el primogénito de la esclava es más distinguido que el primogénito del cautivo. Entonces dice la Torah: el faraón se levantó de noche, él y todos sus siervos y todos los mitzrim, y hubo un gran clamor, pues no había casa alguna en la que no hubiera un muerto. Llamó a Moshe y a Aarón de noche y les dijo: levántense, salgan de entre mi pueblo, tanto ustedes como los hijos de Israel, y márchense, sirvan al Eterno tal como hablaron, también tomen sus rebaños y sus reses tal como hablaron, y márchense y bendíganme también a mí. El faraón se levantó de su lecho. De aquí vemos algo muy interesante, puesto que la muerte de los primogénitos ocurrió a la medianoche. Es lógico suponer que el faraón estaba dormido a esa hora. Pero, ¿qué quiere decir de que estaba dormido? Aquí vemos cómo a Kadosh Baruj Hu le dice lo que le va a suceder, y él: no, me voy a dormir tranquilo, no va a pasar nada, ¿qué me importa? Sí, la persona sigue dormido. El faraón estaba dormido y de repente se levantó. Cuando se dio cuenta fue que se levantó. Eso es lo que quiere decir también en forma más de moral de la persona, de cómo le pueden decir en la cara de que todos los primogénitos y todo lo demás, siendo un líder del pueblo, no le interesa el pueblo y no le interesa nada, como hoy en día. Eso es lo que qué es lo que va a suceder al final de los días, que es lo que estamos viendo hoy en día, que las personas en el mundo están perdiendo prácticamente la emuná, la fe que tienen en sus líderes. Eso es todo. Ya no creen en sus líderes, ya no creen en nada, no quieren esos líderes, no quieren nada hasta que venga el Mesías. Y el Mesías va a venir, y cuando el Mesías hable, que el Mesías va a utilizar obviamente que toda la tecnología y todo eso para hablar y para llegarle a todas las personas, y cuando lo escuchen y escuchen la
la sabiduría que tiene, todo el mundo va a querer que él sea el líder para él. Por lo tanto, él va a ser el líder de todo el mundo. Y eso es lo que va a suceder en la final. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Él y todo su servicio y todos los Mitzrim. Que aquí dice, no, pero dice de noche, no vimos Rashi, por la gravedad del caso, el faraón no actuó conforme a la usanza de los reyes, los cuales se levantan de su lecho a la tercera hora del día. Él se levantó primero y después sus siervos. Fíjate que él fue el que levantó los siervos. Esto enseña que el faraón fue a la casa de su fue de casa en casa de sus sirvientes y los levantó. Pues de no haber sido así, el versículo hubiera dicho que directamente fue a Moshe y a Aarón en la noche. A Moshe en la noche. De noche. Pues no había casa alguna en la que no hubiera un muerto. Si allí había un primogénito, moría. Si no había un primogénito, entonces el hijo más importante de la casa era considerado primogénito y moría. Como está escrito, yo también a él lo haré como primogénito. Según otra interpretación, en todas las casas de los Mitzrim habían muerto porque las mujeres Mitzrión eran infieles a sus maridos y daban a luz de hombres solteros, y por ello tenían muchos hijos primogénitos, a veces hasta 5 por mujer, siendo cada uno de los hijos, de los hijos nacidos ilícitamente el primogénito para el padre que lo engendró. Llamó Moshe a Aarón de noche. Este versículo informa que el faraón estuvo yendo de puerta en puerta en la ciudad gritando, ¿dónde pernota Moshe? ¿Dónde pernota Aarón? Ahí dice en el que salió con la pijama, la ciudad el faraón. Hay incluso hasta una canción donde dice que el faraón con pijama iba de un lado a otro y la gente se reía de él. Los niños de Israel le decían, él está allá. El otro decía, no, está allá, no, está allá. Y él iba para un lado, iba para otro y no sabía para dónde. Hasta tanto, se reían de él. Tanto ustedes, los varones, como los hijos de Israel, esta frase se refiere a los niños. Tienen que anteriormente él no quería, no accedió a eso. Él le dice a Aniatseo que se vayan todos los hijos, los varones, los niños, agarren los márchense, agarren los rebaños, agarren todo. Y marchen, sirvan tal como hablaron. Quería decirles que todo se haga tal como ustedes mismos dijeron y que no como yo dije. Con esto me retracto de mis actitudes anteriores. De que no enviaré afuera a Israel, queda cancelada. Quiénes son los que irán? Queda cancelada. Solo su rebaño y su rece y se quedarán fijos, quedan canceladas, que fue lo que él dijo anteriormente. Todo lo cancelo y que vayan y salgan y hagan como ustedes dijeron. Y aparte de eso, él dijo, ustedes son libres, ustedes son para ustedes pueden salir, ya pueden irse, que no sé qué. Así les decía. Como una persona cuando libera a su, ¿cómo que se llama? A su esclavo. Mitzrayim presionó fuertemente al pueblo apresurándose a enviarlos afuera, pues dijeron todos estamos muriendo. El pueblo portó consigo su masa antes de que se fermentase, sus sobras atadas en sus vestidos sobre sus hombros. También tome su rebaño y su res, dice Rashi, que significa aquí la frase de tal como hablaron, alude a la declaración de Moshe, tú también nos entregarás animales para los sacrificios y la ofrenda de adhesión. En este versículo el faraón accedió a la exigencia de Moshe, pues declaró, tomen animales míos tal como ustedes hablaron. Bendígame usted también a mí, porque recen por mí para que no muera, puesto que yo también soy primogénito. Todos estamos muriendo, ellos dijeron, esta plaga no es como el decreto inicial de Moshe, pues él había dicho que morirá todo primogénito. Pero en esta plaga incluso los hijos normales murieron, incluso 5 o 10 en una sola casa. Todos están muriendo. Los Mitzrim pensaron que la plaga que realmente tuvo lugar había sobrepasado en estragos a lo que Moshe había predicho, sin darse cuenta de que esos hijos normales en realidad eran hijos primogénitos, fruto de relaciones adúlteras. Antes de que fermentase, dice Rashi, los Mitzrim no le permitieron esperar el tiempo suficiente para que la harina fermentase. Esto lo aclara más adelante el versículo. Hornearon la masa que sacaron de Mitzrayim en tortas ácimas, porque no se había podido fermentar, pues fueron expulsados de Mitzrayim y no pudieron demorarse, y también habían preparado provisiones para ellos. Sus obras, es decir, la sobra de la masa y de las hierbas amargas.
sobre sus hombros, a pesar de que los israelitas se llevaron consigo muchos animales que hubieran podido llevar en lugar de ellos, que hubieran podido cargar en lugar de ellos, trataron amorosamente el objeto con el cual habían cumplido el precepto de la ofrenda de Pesaj. Los hijos de Israel hicieron conforme a la palabra de Moshe y pidieron a los ministros utensilios de plata, utensilios de oro y vestimentas. Conforme a la palabra de Moshe que les había dicho en Mitzrayim, que cada hombre pida a su vecino utensilios de plata y oro y vestimentas. También estas eran más importantes para ellos que la plata y el oro. Lo que haya sido mencionado posteriormente en el versículo es más importante que lo mencionado primero. Y sobre esto ya mencionamos todo lo que tiene que ver con Cain y Abel y por qué precisamente tenían que pedirle las vestimentas y todo lo demás. Por lo tanto, no vamos a volver de nuevo a las explicaciones. Quien quiera llegar a saber las explicaciones, que vea los audios anteriores que estuvimos explicando todo ello. Seguimos adelante. Y el Eterno otorgó gracias al pueblo, gracias al pueblo los ojos de Mitzrayim y le prestaron y así vaciaron a Mitzrayim. Y le prestaron incluso aquellos que los israelitas no le habían pedido, los mitzrim se lo dieron. Un mitzrim le decía a un israelita, tú dices que yo te dé uno, toma dos y márchate. Así vaciaron, ese término era entendido como lo tradujo el Targum, y vaciaron. O sea, vaciaron y despojaron a Mitzrayim de todo lo que tenían. Sobre esto habla que dice que le prestaron, si le prestaron tenían que devolverlo. Pero aquí se dice que se prestaron el préstamo aquí en forma de que no, no con la intención de devolverlo. Y como dice el Arizal, y en el tratado también de Brajot, en la página 9, como dice aquí en el tratado de Brajot, en la página 9 de Bet, el versículo Baishalun, y le prestaron, dice aquí, dijo Rabiami, este versículo nos enseña que los egipcios prestaron bienes a los hebreos en contra de su voluntad. Hay quienes opinan que el préstamo fue en contra de la voluntad de los egipcios. Y hay quienes opinan que fue en la contra de la voluntad del pueblo de Israel. El que sostiene que fue en contra de la voluntad de los egipcios deduce el versículo y la morada de la casa, y la morada del pueblo de Israel en la casa de los egipcios, se repartirá el botín. El versículo denomina botín a la riqueza que Israel se llevó de Egipto, lo que indica que fue obtenido en contra de la voluntad de los egipcios. Por otro lado, el que sostiene que fue en contra de la voluntad del pueblo de Israel argumenta que ellos no querían recibir tantos bienes debido a la carga que significaría para el viaje. Vainatzlu en Mitzrayim del versículo y le prestaron y así vaciaron a Egipto. Dijo Rabiami, esto nos enseña que dejaron a Egipto como una trampa para aves que no tiene el cereal que hace el señuelo para atraer la presa. Y Rilakish por su parte dice, lo dejaron como la profundidad del mar, en la cual no hay peces, por la ausencia de alimento. Es decir, Israel vació a Egipto y lo dejó sin recursos. ¿De qué estamos hablando aquí? Aquí dice el Arizal de que Israel tomó todas las nitzotzot de Kedushá que habían en Mitzrayim y se las llevó. Lo dejó sin nada, lo vaciaron a Mitzrayim. Haré los nitzotzot, que decir la chispa de Kedushá, de santidad, por las cuales todas las naciones del mundo, ellos reciben de cuál es la comida de ellos, para ellos poder existir, para ellos poder tener existencia. Obviamente que es una chispa de la santidad que hace que esa, que esa nación viva, tenga existencia. A la hora que no tenga ninguna chispa, no tenga nada de santidad, esos pueblos se acabaron. Hoy en día no existen. Así es. Y en ese caso, y Mitzrayim fueron acabados, se le quitaron todo. Todas las nitzotzot, todas las chispas que de ellos, de lo que ellos tenían, de todo se acabó. Mitzrayim se acabó. El imperio tan grande que había en Mitzrayim, todo se acabó. Eso es lo que quiere decir aquí. Los hijos de Israel viajaron de Ramsés a Sucot aproximadamente 600.000 varones a pie, aparte de los niños, y también una muchedumbre abrigada subió abigarrada
subió con ellos y ovinos y reses en un ganado muy numeroso. Hornearon la masa que sacaron de Mitzrayim en tortas acimas, ya que no pudo fermentar porque fueron expulsados de Mitzrayim y no pudieron demorarse y tampoco se habían preparado provisiones. La estadía de los hijos de Israel durante la que habitaron en Mitzrayim fue de 430 años. Fue al término de 430 años y fue al término de 430 años y fue en ese mismo día que salieron todas las legiones del Eterno de la tierra de Mitzrayim. Dice aquí, de Ramsés a Sucot, entre estos dos lugares había una distancia de 20 mils. A pesar de eso, los israelitas llegaron allí en un instante, como se declara, y los porté sobre alas de águila. Los porté sobre alas de águila. 20 mil, creo que son 120 kilómetros, más o menos. Varones a partir de 20 años de edad para arriba. Una muchedumbre abigarrada, una mezcla abigarrada de conversos de diversas naciones. Torta de cimas, es decir, una torta hecha de matzá. Una masá que ya no ha fermentado y llamada matzá. Y tampoco se habían preparado provisiones para el camino. Este versículo expresa un elogio a los israelitas que no dijeron cómo hemos de salir al desierto sin provisiones. Al contrario, creyeron en la palabra de Dios y partieron. Y esa actitud se refiere a lo que se describe en los profetas. Recordé por ti la devoción de tu juventud, el amor de tus nupcias, tu marcha en el desierto tras de mí, en una tierra no sembrada. ¿Y cuál es la recompensa por ello? Descrita después, el versículo siguiente afirma, Israel es santo para el Eterno. Durante la que habitaron en Mitzrayim, después de esos demás residencias durante las cuales también habitaron como forasteros en tierra ajena. 430 años, la suma total de años a partir del nacimiento de Isaac hasta ese momento fueron de 400 años. Desde el momento en que Abraham tuvo descendencia ya se cumplía la profecía descrita en el versículo, pues tu descendencia será extranjera, más 30 años que transcurrieron desde que fue promulgado el decreto divino en el pacto de la parte hasta el nacimiento de Isaac. Y no es posible decir que los israelitas habitaron durante 400 años solo en Mitzrayim, ya que Kehat, que era solo el abuelo de Moshe, era uno de los que llegaron en Mitzrayim junto con Jacob. Ahora bien, ven y haz la cuenta de todos esos años, y de todos los años de su hijo Amram, padre de Moshe, más los 80 que tenía Moshe al salir de Mitzrayim, y no hallarás que son tantos como se describe aquí. Además que Had necesariamente vivió muchos años antes de descender a Mitzrayim y también muchos de los años que de Amram están comprendidos dentro de los años de Kehat y muchos de los años de Moshe están comprendidos dentro de los años de Amram. Así pues, en total no hallarás 400 años desde la llegada de los israelitas a Mitzrayim. Por lo tanto, estás obligado a decir que el tiempo transcurrido en las demás residencias de los israelitas antes de llegar a Mitzrayim también son definidas como extranjería en cumplimiento a la profecía de tu descendencia será extranjera. Incluso el tiempo que los patriarcas vivieron en Hebrón se, se definía, se definía como extranjera, como se declara Kiriat Arba, es Hebrón donde moraba Abraham e Isaac. Y también dice el versículo con respecto a la estadía de los patriarcas en Canaán, la tierra de sus moradas como forasteros, en la cual habitaron. Por consiguiente, está obligado a concluir que la profecía de tu descendencia será extranjera comenzó a cumplirse desde que Abraham tuvo descendencia, es decir, a partir del nacimiento de Isaac. Y si hace la cuenta de los 400 años que transcurrieron desde el nacimiento de Isaac, hallarás que desde la llegada de los israelitas a Mitzrayim hasta su salida, en realidad solo transcurrieron 210 años. Y esta es una de las cosas que los sabios modificaron en su traducción de la Torá al griego para el rey Ptolomeo de Mitzrayim. El Talmud relata que en los tiempos de Ptolomeo de Mitzrayim, que uno de los monarcas helenizados que repartieron el control del Medio Oriente desde la muerte de Alejandro Magno, ordena a 70 sabios de Israel que tradujesen la Torá al griego, separando a cada uno de los sabios de los demás en cuartos diferentes. El Talmud relata que en forma insólita cada uno de los sabios no tradujo la Torá en forma literal, sino que hicieron ciertas modificaciones idénticas para que el pueblo público hebreo, griego, no malinterpretase su sentido, ya que no tenían acceso a la explicación oral.
Uno de los cambios introducidos fue la traducción de este versículo, el cual invirtieron así: la estadía de los hijos de Israel en que habitaron en Mitzrayim y en otras tierras fue de 430 años. Fue al término de 430 años y fue ese mismo día. Ellos salieron de día y no de noche. Ellos de noche le dijeron que saliera, pero de noche no salieron todavía. Ellos salieron de día porque Moshe Rabbeinu dijo: nosotros no vamos a salir como si fuéramos unos ladrones o algo por el estilo. Vamos a salir de día. Este versículo nos informa que, puesto que ya había llegado el término del exilio de los realitas, el Omnipresente no lo retuvo más ni siquiera el tiempo que tarda un parpadeo de ojo. El 15 de Nisan llegaron los ángeles ministrales ante Abraham para anunciarles la buena nueva del nacimiento de Isaac. El 15 de Nisan del año siguiente nació Isaac, y también el 15 de Nisan se promulgó el decreto divino concerniente al exilio que Dios había comunicado a Abraham en el pacto de las partes. Es noche de guardar para el Eterno, vamos a ver, es noche de guardar para el Eterno para sacarlos de la tierra de Mitzrayim. Esta es la noche del Eterno, una salvaguarda para todos los hijos de Israel, para sus generaciones. Dice noche de guardar para el Eterno. Esta noche es llamada así porque el Eterno bendito la guardaba en mente y la esperaba para cumplir su promesa de sacarlo de la tierra de Mitzrayim. Esta es la noche del Eterno, quería decir que esta era la noche en la cual Dios le había dicho a Abraham: esa noche yo liberaré a tus hijos. Una salvaguardia para todos los hijos de Israel, para sus generaciones, quiere decir, esta noche ya ha sido preservada contra las fuerzas espirituales dañinas, en el mismo sentido que se declara: y Dios no permitirá al destructor pasar por las casas, lo que vimos anteriormente. El Eterno dijo a Moshe, seguimos la parashá, el Eterno dijo a Moshe y a Aarón: este es el estatuto de la ofrenda de Pesaj: ningún extraño comerá de ella, y a todo siervo comprado por dinero lo circuncidarás, solo entonces podrá comer de ella. Dice Rashi: en el día 14 de Nisan se le comunicó esta sección. Ningún extraño. La referencia es a una persona cuyos actos se han vuelto extraños a su Padre que está en los cielos. Esta categoría implica tanto a un gentil como a un israelita apóstata. ¿Okay? Extraño quiere decir, alineado aquí, aludido quiere decir que los años de él, los actos que él hace son actos de extraños y de rebeldía contra Dios y la Torá. E incluye al que se niega a circuncidarse también. Los circuncidará, solo entonces podrá comer de ella. El sujeto de la última cláusula se refiere al amo. Ello nos informa que el hecho de no circuncidar a su siervo le impedirá comer de la ofrenda de Pesaj. Esta es la opinión de Rabbi Yeshua. Sin embargo, Rabbi Eliezer dice: el no circuncidar a sus siervos no le impedirá comer de la ofrenda de Pesaj, siendo así, que es lo que el versículo quiere decir, que entonces podrá comerlo. Se refiere al siervo. Esta es la segunda opinión. La tercera cláusula se expresa en la tercera persona, como porque la Torá la vuelve a hablar del siervo. Así dice aquí: el residente y el asalariado no comerán de ella. En una sola casa deberán ser comida, no sacarán la carne fuera de la casa y no le quebrarán ningún hueso. Toda la asamblea de Israel lo hará. Residente se refiere a un residente extranjero, quiere decir, él no es judío, sino que es un residente que recibió a sí mismo, se llama así el residente extranjero, que recibió a sí mismo no hacer idolatría y recibió a sí mismo las siete preceptos de Noah. Pero con todo y eso, no quiere decir de que él pueda comer del combán de pesa. Asalariado, esto se refiere a un gentil. ¿Y para qué es necesario este versículo? ¿Acaso no se trata de un incircunciso? Y ya se dijo que ningún extraño podrá comer la ofrenda de Pesaj. No obstante, era necesario enunciar este versículo para excluir, por ejemplo, a un árabe o a un giboní, circuncidados que sean residentes o asalariados. Podríamos decir que él, está circuncidado, entonces podría comer. Para decirte que no es así, ningún goy puede comer. En una sola casa deberá comer, es decir, en un solo grupo de gente. Este versículo indica que las personas registradas para la ofrenda de pesas no deberán formar dos grupos y dividírsela para comerla. Se puede afirmar sin dudas que esta frase se refiere a un solo grupo, o quizás, como se entiende literalmente, se refiere a una sola casa, es decir, a un solo lugar.
en cuyo caso enseñaría que si las personas registradas ya comenzaron a comerlo en el patio y en ese momento cayeron lluvias, no podrán entrar a la casa, a la casa para terminar de comerlo, para indicar que no es así. El versículo declara en las casas en las cuales se lo comerán. De aquí se deduce que la persona se lo coma, que lo coma podrá hacerlo en dos lugares. Esto es lo que implica la utilización de la palabra casas en plural. Si bien un grupo de gente no podrá dividirse en dos para comer una ofrenda, estaba permitido ir de un lugar a otro con su ofrenda. No sacarán la carne fuera de la casa, es decir, fuera del grupo. Debe hacer comida y no quebrará ningún hueso. Se refiere a un hueso apto para ser ingerido. Por ejemplo, si en el hueso hay carne en la medida de un kazait, que son 27-28 gramos, entonces se le aplicará la prohibición de romper un hueso. Pero si no hay en él una medida de un kazait de carne, entonces no se le aplicará la prohibición de romper un hueso. Toda la asamblea de Israel lo hará. ¿Por qué razón se enuncia este pasaje? Puesto que acerca de la ofrenda de Pesaj en Mitzrayim, el versículo dice un cordero por casa paternal, lo cual indica que se registraron para él por familias. Se podría haber pensado que esto también se aplica a la ofrenda de Pesaj para las generaciones futuras, pero al indicar que no es así, el versículo declara, toda la asamblea de Israel lo hará. Esto implica que la diferencia de las ofrendas de Pesaj ingeridas en Mitzrayim en las demás, cada grupo no necesariamente deberá estar formado por miembros de la misma casa, de la misma familia. Seguimos, cuando un prosélito resida contigo y haga la ofrenda de Pesaj al Eterno, cada uno de sus varones será circuncidado y solo entonces se acercará para hacerla, y será como el nativo de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. Quien y haga la ofrenda de Pesaj. Este versículo se podría pensar que todo individuo que se convierta al judaísmo deberá hacer la ofrenda de Pesaj inmediatamente después de su conversión. Para indicar que no es así, el versículo declara que será como el nativo de la tierra, es decir, como cualquier otro judío. Así como el nativo solo ofrece la ofrenda de Pesaj en el 14 de Nisan, así también el converso solo lo podrá hacer el 14 de Nisan, pero ningún incircunciso comerá de ella. Esta frase fue enunciada para incluir a quien se le hayan muerto sus hermanos a resulta de la circuncisión, que no se convierte en apóstata a pesar de que quede incircunciso, puesto que este individuo queda excepto del precepto de la circuncisión. Esta ley no se aprende del versículo, ningún extraño comerá de ella. Quiere decir, hay una ley, que por ejemplo al niño le hacen la circuncisión y muere. Después nace otro niño y le hacen circuncisión y muere. Al tercero no le hacen circuncisión, no vaya a ser que de repente muera de nuevo. Entonces se espera que él, eh, que él llegue a esta edad, después de los 13, 14 años, y ya se lo haga por él mismo. Le dice que él también está prohibido y tiene que hacerse el Brit Milá en la circuncisión. Una misma ley habrá para el nativo y para el prosélito que habita entre ustedes. Todos los hijos de Israel hicieron tal como ordenó el Eterno a Moshe y a Aarón, así lo hicieron, y fue en ese mismo día que el Eterno sacó a los hijos de Israel de la tierra de Mitzrayim según sus legiones. Una misma ley, dice aquí este versículo, se enuncia con el propósito de igualar un converso a un israelita nativo también para los demás mandamientos de la Torá. No solo con preceptos de las leyes de la ofrenda de pesas, sino con respecto a todas las demás leyes de la Torá, que un Gertzede, que es un converso, un prosélito, posee el mismo estatus que cualquier otro judío. Y con esto terminamos el capítulo 12, que es un capítulo bastante extenso, con bastantes alajot. Por lo tanto, llegamos al capítulo 13, Bezrat Hashem, que ya viene siendo Bezrat Hashem el final. Nos queda un audio más, Bezrat Hashem, para terminar la Parashat Bo. Que tengamos buen día. Yom Tov.